Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, profesor. Ya, qué bueno, súper bien. Ya veo que tenemos casi la totalidad del curso conectado. Vamos a comenzar la clase hoy día, la sesión del día 12 de mayo, que corresponde hoy día ya al aprendizaje número 3, en el cual vamos a empezar a trabajar con la capa física y vamos también a trabajar con los medios, y a conocer cuáles son los estándares de transmisión a nivel de capa física, algunos normas y estándares para el tipo de medio físico, que en este caso es cobre, aire o fibra óptica. Eh, y terminaríamos, ¿cierto? Entregando ya el material para que lo vayan repasando. Si quieren, si gustan, ustedes la clase de hoy día la pueden ya revisar, está publicada en el aula virtual, la clase 4, que corresponde también al capítulo 4 del curso Cisco, ¿ya? Para que vamos alineados a los mismos contenidos. Clase 4 en PDF que está en el aula virtual corresponde al capítulo 4 del curso online que estamos revisando. Bien, las notas, antes de comenzar la clase, las notas ya están publicadas de la prueba de la semana anterior, tuvieron bastante bien, bastante buena. La evaluación, esa valía un 15% como primera nota, y a la segunda evaluación vamos a hacer un trabajo práctico, un packet tracer, que va a venir en un par de semanas más ya para enviárselos también y darle las indicaciones, ya, para que vamos entendiendo cuál es la temática de trabajo que vamos a tener. Otro punto, entonces, antes que comencemos, hoy día, como les digo, estamos en el aprendizaje número 3, ya trabajando con los medios físicos, capa física. La semana anterior hablamos de los estándares, ¿cierto? Y normas del modelo OSI, hoy día ya empezamos a aplicarlo. Y el día viernes estaríamos haciendo un ejercicio, ya en la clase telepresencial. Es importante que también les mande unos ejercicios para desarrollar ustedes durante la semana, que lo vayan haciendo porque son ejercicios que les van a ir sirviendo para comprender muchos de los tópicos que vamos viendo en la clase con respecto a los estándares y con respecto a las normas, ¿ya? Así que hoy día vemos la parte teórica de la clase, vamos a ver lo que es las normativas, les voy a mostrar algunos medios físicos que tengo por ahí para que los vayan conociendo, si bien están en la materia, pero para que los veamos en vivo en cierta forma, ¿cierto? Lo veamos en forma más presencial. Y eso. ¿Alguna pregunta, duda que tengan antes que comencemos la grabación de la clase y empecemos a explicar los contenidos? No, profesor, creo que no Súper, hay ninguna duda. súper. Miren, si quieren, en la clase 4 si quieren tenerla ya descargada para que la vamos viendo en conjunto, les subí hace una hora atrás más o menos la clase, les voy a compartir mi escritorio para que vean. Y si quieren la bajan, ¿cierto? Y la vamos reproduciendo en conjunto. Yo la voy mostrando en mi pantalla y ustedes si quieren descargan el archivo y también lo van revisando o lo ven ahora, lo ven en conjunto conmigo, como quieran. Lo importante es que lo estudien, lo revisen y es un complemento, un resumen del capítulo 4 donde está toda la materia completa en forma online, ¿ya? Lo importante es que acá nosotros vamos ocupando todas las alternativas posibles. Bien. Entonces, para que no perdamos más tiempo, ¿cierto? Le voy a compartir mi escritorio inmediatamente para que revisemos la presentación de hoy día, ¿cierto? Capítulo 4 del curso, contenido correspondiente a la capa física del modelo OSI. Bien. Bueno, ahí está la presentación que le estoy compartiendo. Bueno, si ahí están viendo el aula virtual, lo pueden revisar. Se van a dar cuenta que ya está la clase de hoy día, foro aprendizaje. Está la clase 10 del 12 de mayo. Están los contenidos que vamos a ver hoy día, están. Y también está la clase para descargarla, la clase 4, que es la misma que le estoy proyectando, en la que ustedes la pueden bajar. Y también hay ejercicios de Packet Tracer formativos, o sea, son ejercicios formativos porque tienen instrucciones, ¿cierto? Para ir siguiéndolas paso a paso y les van a servir mucho para repasar lo que vamos a ver hoy día. Así que ahí tenemos nuestro trabajo, hoy día vemos la parte teórica, ustedes hacen los ejercicios en la semana y estudian el capítulo completo. Bien, así que ahí lo descargan y también lo pueden sacar de la sección número 2, ¿cierto? Donde estamos subiendo los videos todos los videos de clase, dice biblioteca de curso, y ahí también se van a encontrar la clase 4 de hoy día. Ya, clase 4 que corresponde al capítulo 4, la clase 5 corresponde al capítulo 5, y así vamos a ir sucesivamente. Bien,
Entonces, si quieren la descargan, entran a la intranet, la bajan y la van viendo ustedes en su pantalla, ¿ya? O si no, la ven conmigo. Comencemos. Entonces, hoy día, ¿cierto? El contenido que vamos a tocar de este capítulo, ¿cierto? Del curso, corresponde a los protocolos que se necesitan conocer a nivel de capa 1, de la capa física, la primera capa del modelo OSI, que si bien todas tienen una importancia de las 7 capas, para nosotros es fundamental que la capa física trabaje en forma correcta, debido a que es la primera capa con que comienzan las transmisiones. Y si la capa 1 tiene errores, por lo tanto no va a poder seguir subiendo hacia capas superiores, ya que eso es importante, importante tenerlo en cuenta. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Me pueden responder por el chat que está abierto. Cualquier cosa me vas comentando ya. Cualquier cosa me comentan, está el chat abierto ahí para hacer las preguntas. Bien. Vamos a... Bien, ahora sí. Entonces, como les comentaba, hoy día ver lo que son los protocolos de capa física, las normas que se utilizan. Nosotros no armamos los cables ni tampoco conectamos las cosas, ¿cierto? Por nuestro parecer, sino que hay que seguir ciertas normas y estándares para que, en este caso, las comunicaciones a través de la red de datos sean lo más correcta posible. Y eso también nos va a permitir a futuro armar una red, desde una red simple hasta una red compleja con diversos medios físicos, ¿ya? Pero siempre y cuando utilicemos las normativas correctas con respecto a los protocolos y estándares que se necesitan conocer, ¿ya? Entonces, capa física, ¿cierto? Como primer tema, y medios de red es lo que vamos a tocar ahora estos primeros minutos, y luego, ¿cierto? Lo que es la capa de enlace y control de acceso al medio, que vendría siendo la capa número 2, ¿ya? Por lo tanto, este capítulo habla entre capa 1 y capa 2, ¿ya? Y son muy de la mano. Si se acuerdan recuerdan el protocolo TCP/IP, que se componía de 4 capas, si nosotros lo comparamos con el modelo OSI, 2 capas del TCP/IP, ¿cierto? Eran concentradas en las capas también iguales del modelo OSI. Por lo tanto, por eso se trabajan casi en conjunto la capa 1 y 2, ¿ya? Entre la capa física y la capa de enlace de datos. Por eso se menciona en el capítulo. Bien, nosotros cuando utilizamos tecnologías para realizar una transmisión a través de las redes, no solamente vamos a usar un solo medio físico, es decir, muchas veces utilizamos redes híbridas. Y uno de los ejemplos más claros es el dispositivo que tenemos en pantalla, que es un router doméstico, ¿ya? Que en este caso es un router marca Linksys, en el cual tiene integrado 2 tecnologías. Por lo tanto, tiene la tecnología inalámbrica, con la cual transmite y difunde una señal, y a su vez también tiene lo que es la tecnología de cobre, red cableada mediante Ethernet. Entonces ahí tenemos un ejemplo que no siempre en las comunicaciones todo va a ser de la misma norma, ¿ya? En este caso ahí tenemos un ejemplo bien claro, y lo tenemos bien común y cercano en nuestro hogar. Por lo tanto, este equipo es un equipo híbrido, ¿cierto? Tiene antena inalámbrica, transmite por señal electromagnética, pero también transmite a través de cobre, a través de las redes de tipo Ethernet. Entonces, eso es a considerar un punto. Los routers, ¿cierto? En este caso, un router doméstico también necesita ser configurado previamente, hacer una configuración inicial, y por lo tanto esa configuración inicial se hace a través de un cable de tipo Ethernet, cable de red, a través de un cable de cobre de un computador, ¿ya? Pregunta para el chat, pregunta para los asistentes de la clase. ¿Se recuerdan cuando nosotros mencionamos que los dispositivos, en el caso de los dispositivos Cisco, un concepto que se llamaba fuera de banda? ¿Qué significaba que un equipo estuviese fuera de banda? ¿Sí? Nuevo. Un equipo nuevo. ¿Qué más? Si alguien contesta. Sin configurar, de fábrica. Claro, un equipo que no tuviese ninguna configuración. Súper bien. ¿Ya? Un equipo que puede ser nuevo, un equipo que fue borrado, un equipo que fue formateado, un equipo que no trae ningún parámetro. En este caso, en la presentación también tenemos un equipo que está fuera de banda. Y en el caso es un router doméstico que también hay que configurar contraseña, también hay que configurar
En este caso, políticas de acceso, direccionamiento IP, nombre de red inalámbrica, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, también se considera fuera de banda y hay que hacerlo mediante un medio físico. En este caso, un cable de cobre, cable de red. Y en el caso de los equipos Cisco se hacía con un cable de consola, ¿ya? La tecnología inalámbrica, ¿cierto? La tecnología inalámbrica tiene muchas ventajas y también tiene una mayor cantidad de desventajas, ¿ya? Hoy día nosotros como el medio inalámbrico o el medio de transmisión inalámbrico a nivel de capa 1 es uno de los más utilizados en las redes domésticas y también en las redes de pequeñas empresas, las redes Soho. Pero si vemos la fotografía, hay una gran problemática que tiene la red inalámbrica y tiene que ver con la cobertura, ¿ya? Con la extensión y cobertura. Y eso hay que solucionarlo de diversas formas. Una de ellas es que la cobertura hay que utilizar aparatos llamados extensores, ¿ya? Y estos extensores lo que hacen es poder llegar a lugares donde se generan puntos ciegos de la cobertura inalámbrica. Un punto ciego es un lugar donde no alcanza a llegar la señal, ¿ya? En este caso, como se ve en la fotografía, representa un hogar, una oficina que tiene 2 niveles, 2 pisos, y nos daríamos cuenta que en los dispositivos más cercanos al equipo que transmite la red inalámbrica serían los que tienen, en este caso, una mayor velocidad de conexión y además una señal más potente. Pero ¿qué pasa en los lugares que están más alejados o los lugares que cuesta más la transmisión que llegue correctamente, ya que es debido a que la misma construcción de los hogares, los muros, los ventanales, no permiten que las transmisiones inalámbricas sean correctas, ¿ya? Un muro de concreto en nuestras casas genera pérdida en la transmisión a través del aire de una señal inalámbrica. Los metales, por ejemplo, si hay aparatos metálicos muy cerca, también producen un fenómeno de pérdida. Los motores eléctricos producen electromagnetismo, un refrigerador, un horno microondas. Entonces tenemos varios factores que afectan, en este caso la señal inalámbrica, y tenemos que corregirlas con algunas buenas prácticas. Una de ellas, ocupar extensores, ¿cierto? Extensión de alcance, que en este caso los extensores de alcance son dispositivos que se conectan a la toma eléctrica, los enchufes, y lo que hacen es ir replicando o extendiendo la señal inalámbrica, es decir, la amplifican, y con eso nosotros podríamos cubrir una habitación que no tiene una cobertura muy adecuada. Ahora, en una forma más económica, sin tener que comprar extensores, nosotros podríamos hacer que nuestra red inalámbrica tuviera un mayor alcance y siguiendo pasos súper sencillos y fáciles de hacer. Por ejemplo, los dispositivos router inalámbricos, ponerlos siempre en lugares más altos, nunca a nivel de piso, siempre en lugares altos de las habitaciones, que tampoco estén rodeados o cercanos a equipos electrónicos que generen interferencia, por ejemplo en la cocina, cerca del refrigerador, cerca del microondas, ponerlos también en zonas que sean despejadas, es decir, que no existan objetos que interfieran su transmisión. Esas son como buenas prácticas que hay que tener. Ahora, el fabricante, cuando uno compra en este caso un router inalámbrico y quiere ocupar el medio como el aire, como en su hogar, para poder transmitir, y yo leo la caja del fabricante y me dice, este router marca Linksys tiene una cobertura de 200 metros. Claro, me dice el fabricante ahí en el manual. Pero si eso lo llevamos a la realidad, es muy diferente. Los 200 metros que me está ofreciendo de cobertura radial, ¿cierto? Alrededor, de forma circular, desde el punto de emisión, se cumple siempre y cuando estemos en un lugar abierto y en un lugar rural. Es decir, si este router yo lo llevo al campo, lo enciendo y puede ser que tenga 200 metros de cobertura donde no hay muchos obstáculos, ni tampoco hay otros equipos o router inalámbricos que estén transmitiendo. Pero si yo lo llevo a un sector urbano, a la ciudad, a mi casa, donde voy a estar, ¿cierto?, con otros dispositivos también que están transmitiendo en lugares cercanos, lo más probable es que eso baje su potencia de señal a 10 veces. Es decir, en vez de tener 200 metros de cobertura, voy a lograr con suerte 20 metros. Y eso es muy común que pase, ¿ya? Así que no siempre hay que guiarse con lo que especifica el manual, porque el manual del fabricante determina que ese rendimiento lo va a tener en las mejores condiciones posibles y nunca es así. E incluso el clima también interfiere en cómo va a transmitir el calor y el frío, ya que es un medio que se transmite a través del aire, la señal inalámbrica, interfieren en las velocidades y en el alcance,
¿ya? Días muy cálidos, donde la temperatura ambiental es muy alta, el aire, ¿cierto? También es más denso y por lo tanto las señales inalámbricas viajan a velocidades menores, ¿ya? A través del aire. Si hay clima frío, por ejemplo, y hay demasiada humedad, las señales inalámbricas viajan más rápido porque van transmitiéndose, van amplificándose a través de las gotas de agua, pero a la vez la cobertura del alcance es mucho menor. Entonces el clima también afecta. Por eso es importante cuando consideren usar red inalámbrica, tener en cuenta varios factores correspondientes para tener claro que no va, siempre va a ser, o cómo va a funcionar un equipo, no va a ser siempre lo mismo. Yo, en mi casa puede funcionar de una manera el router inalámbrico, lo llevo a otro lugar y lo vendo, y quien me lo compró me va a decir, oye, no funciona como me lo vendiste, y es simplemente porque la ubicación y el medio ambiente también dificulta. Ahora, llegando a la capa física, aquí estamos representados con el modelo OSI nuevamente de las 7 capas. En la capa física, si aprecian, la primera línea o la primera señal que se transmite son señales electrónicas, ¿ya? Señales digitales. Y esas señales digitales se componen de unos y ceros. Son señales de tipo binarias. Son señales binarias, ¿ya? Por eso habla que en la capa física se transmiten bits, ¿ya? Los bits, ¿cierto? Para poder transmitir un bit en cualquier medio físico, ya sea cobre o sea el aire, se va generando con electricidad. Es decir, los bits, que son valores numéricos, en este caso un 1, se genera al transmitirse por un cable o por el aire una cantidad de voltaje, la cual es 5 volts. Es decir, si por un cable de red se transportan 5 volts eléctricos, que es un voltaje bastante bajo, si nosotros comparamos una batería o comparamos una pila, ya por ejemplo, la que tengo por acá, una pila común, siempre son menores a 9 volts, 12 volts, con suerte. Entonces, si yo comparo el voltaje que pasa a través de un cable o del aire, 5 volts no afecta en nada, es casi imperceptible para nosotros. Pero para los bits, para que se genere en una transmisión digital, es sumamente importante. Entonces, lo que vamos enviando, cuando se transmite un número 1 a través de un circuito, es un voltaje de 5 volts que se necesitó, electricidad. Y cuando se genera, ¿cierto? Como los valores binarios tienen dos estados, un 0, entonces lo que mandamos es sin voltaje o no volt. Por lo tanto, cuando vemos que se está enviando a nivel de capa física una cadena de bits, ya que son unos y ceros, ya que son 1 y 0, lo que en realidad estamos enviando son voltajes 5 volt, nada, 5 volt, nada, 5, 5, nada, ¿ya? Entonces, si vemos ahí que se envía un 1, se enviaron 5 volt. Si aparece un bit 0, no se envió nada. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es importante que en el medio que vamos a transmitir los voltajes o impulsos eléctricos sean correctos. A ver, pregunta por el chat. ¿Qué pasa si yo estoy enviando a través del cable o a través del aire 3 volts? ¿Qué bit generaré? ¿Un 1 o un 0? Pregunta por el chat. Un 1. ¿Un 1? ¿Quién dice algo más? ¿Alguna respuesta más? Por ahí dijeron un 1. Si estoy enviando 3 volts, ¿cierto? Por el cable, por el aire, ¿se generará un 1? Ahí hay un problema y hay que entenderlo. Los bits 1 solamente se generan con 5 volts. Por lo tanto, si llegan 4, 3 o 2 volts, no se genera nada. Y eso significa que los problemas de las transmisiones ocurren finalmente. Es decir, ¿por qué hay tanta pérdida de transmisiones en el aire? Porque se van perdiendo los voltajes. Es decir, si yo mando 5 volts y esa señal inalámbrica choca con un objeto, el voltaje va disminuyendo y por lo tanto van 4 volts viajando. En vez de que yo envíe un 1, finalmente al otro lado no va a llegar nada. Y esas son pérdidas de paquete, ¿ya? En los medios físicos, en el cable de cobre, también pasa lo mismo. Si los cables son muy largos, muy extensos los cables de cobre, lo más probable es que yo estoy enviando 5 volts, por ejemplo, y va viajando un 1, y al otro lado va a llegar 4 volts. Por lo tanto, no lo entiende. Son sistemas digitales. Si o nada. No sirve ni 4 volts, ni 6 volts, ni 3 volts.
Para que se genere un 1 binario, tiene que ser exactamente el voltaje de 5, ya, 5 volts. Entonces, eso tenganlo en cuenta. Si nosotros vemos que estamos transmitiendo 3 volts, estoy viendo que algo está pasando en mi medio físico y debo corregirlo. Los cables, quizá hay inducción eléctrica, quizá hay interferencia en las señales, y algo está pasando. Las señales tienen que ser exactas. Si eso parte mal en la primera capa física, lo más probable es que en las capas superiores no se pueda transmitir correctamente. ¿Ya? Aquí tenemos los 3 medios, tenemos 3 ejemplos de medios físicos y qué se transmiten cada uno de ellos. En el primero, estamos viendo cómo se transmiten las señales eléctricas a través del cobre, ¿ya? A través de los cables de cobre. Se transmiten voltajes, recuerdan, impulsos eléctricos, voltajes, y que van generando, ¿cierto?, lo que se llaman codificación Manchester. La codificación Manchester son lo que acabo de mencionar, ¿cierto? La variación de voltaje, que con voltajes positivos de 5 volts genera un 1, y sin voltaje o nada genera un 0. Y se van enviando unos ceros, pero tienen que ser correctos. ¿De qué depende, cierto, que lleguen correctamente? De que el voltaje sea adecuado, que no exista interferencia eléctrica, que los cables estén bien hechos, que no tengan pérdida. El segundo ejemplo dice la fibra óptica. En la fibra óptica, lo que se transmite ya no es voltaje, no es electricidad, sino que lo que se transmite son pulsos de luz, ¿ya? Eso es diferente. Por lo tanto, ya la electricidad como tal no se utiliza, y la luz, ¿cierto?, es el parámetro para poder enviar los bits. Es decir, ¿cómo se envían los bits entonces a través de la fibra óptica? Se van enviando a través de impulsos, es decir, como una linterna. Si yo enciendo la linterna, hago un encendido, mando un bit 1. Si la apago, mando un bit 0. Entonces, finalmente es como un encender y apagar luces, lo que va generando la cadena de unos y ceros adentro de la fibra óptica, ¿ya? En cambio, en los cables de cobre es voltaje eléctrico, ¿ya? Y más abajo, ¿cierto?, tenemos el tercer medio, que vendría siendo la tecnología inalámbrica, que son señales de tipo microondas, y estas señales de microondas también tienen que ser, ojalá, lo más correcta posible, y también se envían con electricidad, ¿ya? Ahí como se ve la codificación Manchester, ahí me está diciendo que una señal digital que va generando un 0 es porque ahí no se mandó voltaje, luego se generó un 1 porque se mandó 5 volts, luego un 0 no se mandó nada, luego se mandó un 1, 5 volts, se volvió a repetir 5 volts y se va generando un 1, luego un 0, un 1. Y eso es lo que estamos mandando, que finalmente son datos, ¿ya? Comenzamos siendo bits, comenzamos enviando bits. Ahora ahí vemos dos tipos de señales de la tecnología microondas. Hay una señal que dice la AM, hay otra señal que dice la FM, y esto es muy común que lo utilicemos. Las señales de microondas AM, también conocidas como amplitud modulada, son las señales que tienen un largo alcance a través del aire, viajan a largas distancias, ¿cierto? Voltajes que van bajando a través del aire, pero la cantidad de bits que transportan no es mucha, es poca. Por lo tanto, eso significa que va a llegar poco dato al otro extremo, ¿ya? O sea, aquí se prioriza lo que es el alcance, ¿cierto?, la distancia, pero no la cantidad de bits a enviar. Es el mejor ejemplo que podemos ver de nosotros de las radios AM, ¿cierto? Cuando ve que su abuelito, ¿cierto?, escucha una radio AM, la sintoniza, escucha radios que vienen o están transmitiendo de lugares lejanos, desde Argentina. Muchas veces usted puede sintonizar una radio, desde Europa, llegan por el océano, pero la calidad es mala, ¿cierto? Suenan con ruido, tienen una interferencia, no se escucha muy nítido, pero vienen viajando a largas distancias, ¿ya? Ahora, ¿cierto? En la otra opción que tenemos, que son las señales FM, las señales FM o frecuencia modulada corresponden a señales en las cuales también se transportan bits, también se transportan por voltajes a través del aire, pero la gran diferencia es que son a cortas distancias, ¿ya? No distancias kilométricas, sino que son un par de kilómetros, un par de metros. Pero la diferencia también con la amplitud modulada es que lo que transporta son ondas cortas, pero que llevan una cantidad mayor de bits, por lo tanto eso refleja mayor cantidad de datos. El mejor ejemplo es que cuando usted sintoniza una radio FM en su automóvil,
o en la casa, se escucha de una calidad mucho mejor que la AM, se escucha en estéreo y además tiene datos adicionales, metadatos, que son, por ejemplo, la información de la emisora, muchas veces aparece el nombre de la canción que está escuchando en la emisora, ¿ya? Y eso es gracias a que son transmisiones digitales que tienen una mayor cantidad de bits que transportan, ¿ya? Menor distancia, pero mayor cantidad de datos. Las AM, mayor alcance, pero menor cantidad de bits o datos. Entonces, eso tenemos que nosotros ir diferenciando. Para tener en cuenta, cuando se trabaja en capa física, hay estándares también, u organismos que estandarizan las transmisiones, ¿ya? Y ahí nosotros vemos varios de ellos. Por ejemplo, ahí se mencionan lo que son los estándares EIA-TIA, el EIA-TIA, que son los estándares que definen las redes cableadas, las redes de cobre. Por ejemplo, ahí están los estándares que vamos a ver en un momento más, para ver el cableado de red LAN, cable de cobre, y también está la norma TIA, por ejemplo, la 598C, que define cómo son la fibra óptica. Por tanto, hay estándares para el cobre, estándares para la fibra óptica, que se necesitan saber para poder hacer una buena infraestructura de red, ¿ya? Entonces, es importante conocerlo. En la capa física tenemos, como tenemos los tres medios físicos más utilizados, cobre, fibra y medio inalámbrico, también cada uno tiene componentes. Por ejemplo, los componentes del cobre, los componentes físicos de la red de cobre se basan generalmente en cable de tipo UTP, como este cable que estamos viendo acá. No sé si lo van a poder ver. Cable UTP. Tenemos tarjetas de red, tenemos conectores, ¿ya? Conectores de red también para poder revisarlos, ¿ya? La fibra óptica, ¿ya? La fibra óptica también tiene distintos tipos de tecnología. Hay fibra óptica que se llama monomodo, fibra óptica multimodo, como la que tenemos por acá. Esta es una fibra óptica de tipo monomodo. Yo la diferencio porque su cobertura es de color amarillo, ¿ya? La monomodo. La multimodo es una fibra óptica de color naranjo el revestimiento. Entonces también hay normativas con respecto a los colores y velocidades y todo lo que conlleva. Y ahí vamos a ir explicándonos. Y también se define cómo transmiten. En el caso del cobre se transmite a través de voltaje, que es la codificación Manchester, y en el caso de la fibra óptica las técnicas de codificación o transmisión son pulsos de luz, ¿ya? Que hay una diferencia para generar unos y ceros, ¿ya? Por eso dice que un pulso 1 genera un pulso, ¿cierto? Una luz genera un 1 y la ausencia de un pulso se representa como un 0, en el caso de la fibra óptica. En el caso del cobre, un voltaje. Bien. Y los medios inalámbricos, ¿cierto? También necesitan cierto equipamiento, entre ellos los puntos de acceso, necesitan tarjetas y antenas. Entonces, todos tienen distintas tecnologías para poder funcionar correctamente, ¿ya? Cada medio tiene sus distintas normativas. Bien. Ancho de banda. Otro punto importante que se debe considerar cuando se tienen los medios físicos. No todos logran los mismos anchos de banda, eso es importante tenerlo, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Hay unos que tienen mayor ancho de banda versus otros, y eso se refleja en las pérdidas y en la forma como transmiten. Pero para los principios fundamentales del ancho de banda, se refiere a, así como en términos explicados en forma sencilla, sería el ancho de banda, para que ustedes lo tengan más o menos claro la idea, es la cantidad de bits que se pueden, ¿cierto? O que recorren en un medio físico en un segundo, ¿ya? Esa es como una definición bien resumida de lo que es el ancho de banda. Es la cantidad de bits que pasan a través de un medio físico en un segundo de tiempo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo podría tener este cable de cobre, ¿cierto? Medio físico cobre, cable UTP, y podría decir que en este medio físico puede tener un ancho de banda de 100 megabits por segundo. Significa que en un segundo de tiempo se pueden transportar 100 megabits. Pasan por aquí. Pero en cambio acá, si tengo fibra óptica
fibra óptica, su ancho de banda podría ser de 1 gigabit por segundo. Eso significa que en un segundo de tiempo pasaron, ¿cierto?, 1.000.000 de bits, ¿cierto?, 1 gigabit, de un lado a otro, de un extremo a otro, a través de este medio físico. Entonces, eso es lo que define el ancho de banda. Es la cantidad de bits que pasan en un segundo. Ahora, obviamente, el aire es un medio físico que tiene mucha inestabilidad y por lo tanto el ancho de banda siempre es más bajo que lo anterior, ¿ya? Siempre la fibra óptica nosotros la vamos a definir como el medio físico que transporta mayor ancho de banda, ¿ya? Tiene mayor velocidad de transporte, versus el cobre en segundo lugar y en tercer lugar el aire, ¿ya? Por ahí me preguntan, yo conozco una fibra óptica de color negro que era para instalar antena. Exacto. Las normativas de colores, si después repasan, por ejemplo, el capítulo 4, cuando se habla de las normas de la fibra óptica, los colores también representan un uso. Por ejemplo, esta fibra óptica que estamos viendo acá, que yo le estoy mostrando, que es de color amarillo, el medio externo, la cobertura, como es una fibra que se llama monomodo, es una fibra óptica para interiores y para uso domiciliario. Entonces, lo más común que si ustedes tienen un servicio de un proveedor de internet en su hogar, lo más probable es que el técnico le instale un cable de este tipo, ¿ya? Y este logra 1 gigabit por segundo como ancho de banda, ¿ya? Y las distancias que puede obtener con este cable sin tener pérdida es aproximadamente 5 kilómetros, ¿ya? 5 kilómetros de largo, sin tener pérdida de velocidad. O sea, yo transmito 1 giga y llega el giga al otro lado, porque es luz lo que transporta. Hay otra fibra óptica que es de color naranjo y se llama multimodo, y esa transporta 5 gigabits por segundo, y esa es para uso empresarial, ¿ya? Esa fibra óptica tiene distancias distintas, por ejemplo, se puede extender a 75 kilómetros de distancia y transporta 5 gigabits por segundo, sin perder nada. Luz, es luz lo que transporta. Hay una fibra óptica que es de color gris, que se llama fibra óptica militar, ¿ya? Esa fibra óptica de color gris en realidad no tiene mucha diferencia con esta fibra óptica, pero está clasificada que se usa en recintos militares, ya es como la norma. Se usa, por ejemplo, en regimientos. Por ejemplo, si yo hago una implementación de fibra óptica, se ocuparía dentro de equipos como por ejemplo, no sé, un tanque que adentro tiene conexiones de fibra óptica, un submarino, un avión, que son de uso militar. La fibra óptica que se utiliza es de color gris, es una norma, ¿ya? Entonces los servicios militares usan una fibra óptica de color gris. Hay una que es de color verde agua, por ejemplo. La fibra óptica, que su cobertura de verde agua, representa que se usa, por ejemplo, para edificios y se usa para cableado vertical, ¿ya? Fibra de color verde agua está hecha o se indica que por norma es para usarla, por ejemplo, del piso 1 al piso 30 de un edificio y en forma vertical. En cambio, estas son de uso horizontal. Entonces, cada fibra óptica tiene una norma distinta y colores, ¿ya? Y eso también lo van a ver en el capítulo 4 para que lo lean con detención y vean cómo se representan o para qué es cada una y cada otra, ¿ya? Y principalmente las diferencias que tienen los medios físicos, ya sean el cobre o la fibra, en las velocidades del ancho de banda que logran, ¿ya? La velocidad más baja, ¿cierto? La medida más baja es bits por segundo. Significa que en un segundo, en un medio físico pasa un bit, ¿ya? Luego esto se fue incrementando porque los medios físicos fueron cada vez o podían transportar mayor cantidad de bits y la segunda abreviatura fue kilobits por segundo. Significa que ya están pasando, o kilo significan 1000, ¿ya? 1000 bits por segundo. Luego la tercera norma fueron los megabits por segundo. Ya estamos hablando 1000 kilobits. ¿Ya? Estamos hablando casi de 100.000 bits. Y luego aparecieron las tecnologías gigabits, que estamos hablando ya de 1.000.000 de bits por segundo. Y luego aparecieron los terabits, que estamos hablando ya de 100 millones de bits por segundo. Entonces, las velocidades de ancho de banda fueron evolucionando también de acuerdo a los medios físicos, ¿ya? Terabits. Hoy día también se está hablando de los petabytes, ¿cierto? Petabits, que son una norma mucho más alta, vendrían siendo 100 veces más que el terabit. Entonces, va a llegar un momento que las velocidades van a ser tan altas que se van a tener que crear nuevos medios físicos para transmitir, ¿ya? Hoy día el medio físico que existe en la actualidad o que se usa en la actualidad que soporta mayor ancho de banda es la fibra óptica,
pero en un momento va a colapsar y se va a necesitar otra forma u otro medio u otro elemento para poder transmitir. Ya se está pensando en el grafeno, por ejemplo, como un material para poder transferir datos o bits, debido a que logra velocidades iguales o mayores que la fibra óptica, un material, el grafeno, un material fabricado, que es un mineral. Entonces están hoy día en laboratorios, sobre todo en Japón, que sí hace mucha investigación para ver con qué materiales vamos a poder transmitir en el futuro, cuál va a ser el nuevo medio físico, ¿ya? Porque va a pasar que va a llegar un momento que vamos a producir cuellos de botella porque la fibra óptica no va a ser capaz de poder transportar a velocidades tan altas los bits que necesitemos para poder ocupar los servicios de la actualidad, ¿ya? Entonces, y eso se está notando ya, y las redes ya están empezando a colapsar en Chile, ¿ya? Hoy día, sobre todo estos últimos meses, con teletrabajo, con uso domiciliario, la fibra óptica está congestionándose. Entonces hay que estar pensando en nuevas tecnologías, ¿ya? El grafeno, carbono, ¿cierto? Otros materiales para poder generar medios de transmisión de mayor ancho de banda, para ir adecuándose a la realidad. Bien. Pregunta por el chat. Tengo una pregunta. Ahí se está haciendo una medición. Dice, se está haciendo una medición de rendimiento y de ancho de banda. Pregunta, ¿qué se está midiendo ahí en esa foto? ¿Un servicio ADSL o un servicio DSL? ¿Qué se está midiendo si ven la foto? ¿Y ustedes qué podrían deducir? ¿Qué servicio de un proveedor de internet? ¿ADSL o DSL? En el chat se lo escribí. ¿Cuál de los dos sería? Según la foto. ¿ADSL o DSL? ADSL, sí, súper bien. Línea de suscripción digital asíncrona, ¿cierto? Porque me está diciendo que la velocidad de descarga, dice download speed, es mayor que la de subida. Upload speed. Por lo tanto, yo deduzco que es un servicio de hogar, ¿cierto? Es un servicio ADSL. Súper bien. Ya, continuando. Los medios físicos, ¿cierto? Que necesitamos para poder transmitir o transportar los bits a través de las redes, también nos permiten que los equipos se adapten a esas necesidades. En este caso, ahí aparece la imagen de un router Cisco, un 1941, que lo hemos trabajado en algunos laboratorios de Packet Tracer, lo vamos a utilizar también. Y ahí se menciona, o aparece en la fotografía, que el router trae ya dos interfaces gigabit. O sea, me está diciendo que son dos interfaces de alta velocidad, pero también se le podría agregar un módulo adicional. Por lo tanto, ahí dice que a ese router se le instaló una tarjeta o interfaz llamada SHDSL. Entonces, esa tarjeta que se le instaló ahí es una tarjeta de fibra óptica, ¿ya? Fibra óptica. O sea, yo también le puedo instalar módulos de fibra óptica para lograr mayores velocidades. Lo más probable es que esa tarjeta transfiera o transmita a 5 gigabits por segundo. Es mucho más rápida que las tarjetas gigabit. Entonces, nosotros podemos adaptar a las necesidades de nuestro equipo, ya que son modulares, y les podemos cambiar tecnologías de tarjeta, de fibra, de cobre, tarjetas de 1 giga, tarjetas de 5 gigas, como se ve en la fotografía, ¿ya? Para mejorar el rendimiento en las redes. Bien. Vamos ya a terreno ¿cierto? Con las normas, en este caso el cobre. El cobre es un medio bastante utilizado, ¿ya? Bastante, en este caso, bastante presente hoy día en las redes, y es debido a su precio. Es bastante económico, el cobre es barato, es fácil de construir, ¿cierto? Los medios de red de cobre. Y en este caso hoy vemos dos tecnologías de cobre. El que está arriba, la primera fotografía, es un cable de cobre llamado UTP, o par trenzado, ¿ya? Par trenzado hace referencia a que los cables de cobre que van adentro, si se fijan, están enrollados entre sí, ¿ya? Son 8 hilos de cobre que están enrollados entre sí. Ese es el par trenzado y está recubierto por un plástico. En cambio, la segunda fotografía, la que está más abajo, lo que vemos nosotros es un cable llamado STP, ¿ya? Entonces tenemos el cable de tipo UTP y tenemos el cable STP. ¿Qué diferencia tiene el STP? El cable STP es un cable también par trenzado, pero apantallado, ¿ya? Apantallado. ¿Qué significa que sea apantallado? Que tiene una recubierta metálica, como ven ahí ustedes, que es de aluminio, y eso evita que el cable
desde el exterior tenga interferencia con otra señal u onda electromagnética. Es decir, este cable puede ir fácilmente cerca de una luminaria y no le afecta. Estos cables tienen mayor resistencia. Pueden estar instalados, por ejemplo, en exteriores. Resisten mayormente la humedad, resisten la fricción mecánica, el estirarlo. Resisten o están hechos, ¿cierto?, para condición y duración mayor. Obviamente tienen un precio más elevado que el cable UTP. Entonces tenemos dos tipos de cables de cobre, UTP y STP. ¿Ya? Ojalá que lo ideal elijan como medio el STP. ¿Ya? Es una inversión que se hace, pero a la larga también en la duración y el tiempo es mucho más rentable. El cable UTP estaba pensado o hecho para que dure entre 3 a 5 años. 3 a 5 años. El cable STP está pensado fácilmente para que dure de 8 a 10 años. Por lo tanto, tiene una duración mayor, ¿ya? Con el tiempo. Yo lo instalo y sé que en 10 años más va a seguir funcionando. Los cables tienen desgaste, aunque no parezcan, aunque estén fijos. El calor desgasta el plástico, la humedad también hace que se desgaste y finalmente terminan cortándose o abriéndose el material, en este caso protector, y finalmente se humedecen y generan oxidación y los cables fallan. Y ahí yo tengo un ejemplo claro de por qué tengo pérdida en los envíos. ¿Ya? Si los cables están fallando, se cortan o tienen humedad, los bits no se van a enviar. Entonces ya tengo pérdida en la transmisión de una red. Bien, aquí tenemos el ejemplo de la transmisión ideal que deberíamos enviar y qué es lo que llega cuando hay pérdida, como las que recién mencionamos. Señal digital pura. Lo que aparece en la fotografía es la codificación Manchester, ¿cierto? Que mencionamos varias veces durante esta clase, que significa que como yo envío los bits, ¿cierto? Que son impulsos eléctricos, unos ceros, pero se van generando con voltaje, ¿ya? Si tengo una interferencia eléctrica, es decir, el cable de cobre de tipo UTP lo dejé cerca de una luz, cerca de un motor eléctrico, por ejemplo, que genere interferencia con el cable, o más aún, lo pongo enrollado con otro cable, lo más probable es que se produzca una señal de interferencia. Y si se fijan, fíjense en el gráfico que va pasando, las señales ya no son, ¿cierto?, puras, sino que empiezan a tener distorsión, ¿ya? Una señal con interferencia, en este caso con un cable mal hecho, un cable que esté roto, un cable que esté interferido con otra señal, genera una señal modificada. Es decir, enviamos una señal digital pura desde un computador y lo que llega al otro computador es una señal distorsionada. Entonces, lo que lee el otro PC no entiende. Dice, no sé qué cantidad de bits llegaron. Y hay una pérdida. Eso es la pérdida. Eso se refleja en una pérdida de paquetes enviados con un pin. Si yo hago un pin, por ejemplo, y me dice 4 paquetes enviados, 3 perdidos o 2 perdidos, ¿ya? Es probablemente que hay un problema físico y eso pasó en la transmisión por el cobre, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo súper claro, la distorsión. Los cables mal hechos, la distancia, sumamente importante que sigan los estándares, ¿ya? En los cables o medios de cobre, las distancias no pueden ser mayores, por ejemplo, a 100 metros, ¿ya? 100 metros, es decir, como máximo usted estime que si va a ser un cable de red, que no tenga una distancia mayor a 100 metros, ¿ya? Yo puedo hacer un cable de cobre UTP o STP de 150 metros, lo hago largo, pero lo más probable es que cuando llegue los bits a los 100 metros empiezan a tener pérdida de voltaje, por lo tanto ya no van 5 volts, sino que van a viajar 4 volts por la distancia, el medio físico, ¿cierto?, no es el adecuado y finalmente tengo distorsionada la señal. Y en el aire, mucho peor, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando se trabaja con el cobre, respetar esas normas. Por ejemplo, un cable tiene que estar hecho y tiene que estar instalado en línea recta, siempre en línea recta, nunca con curva. Si yo hago un rollo de cable y lo escondo debajo de la mesa, ¿cierto?, porque me sobró cable de cobre, eso es erróneo, eso produce interferencia, ¿ya? Así que ojo con esos detalles. Así que hay que tener ciertas condiciones para poder lograr velocidades correctas y no queremos que lleguen distorsionadas o modificadas como aparecen ahí, ¿ya? Medios de cobre, ya para ir avanzando y revisando. Ahí está el par trenzado UTP, se fijan en un cable bastante sencillo. Está el par trenzado blindado o apantallado también como se conoce, que tiene una recubierta metálica, lo protege, ¿ya?
lo protege incluso dentro de para los roedores. Muchas veces hay ratones, murciélagos que en los entretextos muerden los cables, y al tener esa pantalla metálica evita que los dientes lleguen al cable en sí, a los pares trenzados. En cambio, lo otro es plástico simplemente y lo cortan. Cable coaxial. El cable coaxial también es un medio físico que se concibió en un momento y es mucho mejor que los dos anteriores, o sea, es mucho mejor que el UTP y el STP. De hecho, las primeras redes de datos en los años 80 eran creadas con cable coaxial, ¿ya? Redes de cable coaxial. ¿Cierto? Un núcleo mucho más grueso de cobre que se ve al medio, por lo tanto transporta una mayor cantidad de bit y voltaje, ¿ya? Si en los cables que vimos antes, el UTP y el STP, como máximo pueden tener un ancho de banda de 100 megas, el cable coaxial lograba 500 megas de ancho de banda, ¿ya? Por tener ¿cierto? Un núcleo concentrado mucho más grande. Además era recubierto con plástico y recubierto con una malla metálica y no una recubierta nuevamente exterior de un polímero. Por lo tanto, casi cero o nula interferencia y tenía una mayor velocidad. La gran desventaja que tenía el cable coaxial es la distancia. Es decir, el cable coaxial por norma no puede ser mayor a 50 metros. 50 metros como máximo. Luego de 50 metros empieza a tener pérdida y hay que volver a regenerar la señal. Entonces, ahí tenemos un punto negativo, redes cortas, ¿ya? ¿Aún se ocupa ese cable? Y se ocupa mucho se ocupa todavía, ¿ya? De hecho, muchos proveedores todavía lo trabajan para tramos cortos, ahí no hay problema. Si yo voy a hacer una instalación, ¿cierto? Del poste a la casa y tiene 20 metros, cable coaxial, ¿ya? Si ustedes ven proveedores como BTR, se van a dar cuenta que todavía usa cable coaxial, por el ancho de banda que logra, pero en distancias cortitas, por cierto, no más allá de 50 metros, ¿ya? Así que para ese tipo, el cable coaxial sería ideal. Pero eso significa que tengo que tener tarjetas de red que sean para cable coaxial, ¿cierto? Los puertos de red tienen que ser distintos, entonces tengo que cambiar la tecnología que tengo. Hoy día la tecnología es Ethernet, ¿ya? Que es como ¿cierto? La tecnología más usada. Ahí tenemos, ¿cierto? Los par trenzados, cable UTP, ¿ya? Cada cable trenzado tiene un color, también que es una norma, la TIA 58, que me dice que, por ejemplo, los colores son naranjo-blanco, naranjo, luego verde-blanco-verde, luego azul-azul-blanco, y luego café y café-blanco. Ahí estarían los 8 pares, ¿ya? Y tienen un revestimiento plástico bastante delgado, que es bastante frágil y que se corta fácilmente. O sea, lo barato también cuesta caro. El cable UTP es mucho más económico, a no ser que lo trate con mucho cuidado, igual me va a durar un tiempo, pero no es muy recomendado. A diferencia del cable STP, ahí vemos ¿cierto? La armadura y revestimiento que tiene, que es diferente, va el par trenzado de 8 colores, la misma norma de colores que el UTP, pero tiene un blindaje por cable y además un blindaje exterior, ¿ya? Y además un revestimiento, por lo tanto se protege de mejor forma. El cable coaxial, ¿cierto? Mucho más revestido, mucho mayor protección que tiene. De hecho, físicamente uno ve el cable coaxial y es mucho más, cuesta mucho más la manipulación por ser tan grueso. Y los tipos de conectores son los que cambian. En las tecnologías UTP y STP se usa el conector RJ45, como el que les mostré por ahí en la cámara. En cambio, en la tecnología coaxial se usan los conectores de tipo BNC, que eso quizás se le hacen más familiares si lo han visto por ahí en sus televisores, los conectores BNC. ¿Qué hay que tener como seguridad y precaución con respecto para el buen funcionamiento y testeo de las redes de cobre? Separar los cables eléctricos de energía, como se menciona ahí, nunca juntarlos. Un cable de eléctrico con el cable de red siempre separado en canaletas plásticas para que entre ellos no tengan interferencia, que los cables y los conectores queden bien hechos, bien ordenados, hacer una inspección cada cierto tiempo porque los cables van teniendo fallas con la humedad, con el calor, ¿cierto? Se van deteriorando, sobre todo los cables que están expuestos a la intemperie. Así que hay que revisarlo, hay que chequearlo. Hay aparatos como los testers de cable, como el que yo tengo por acá para mostrarles, por la cámara, como los testers de cable, si lo alcanzan a ver.
que nos permiten a nosotros chequear la continuidad, ¿cierto?, en voltaje de cada uno de los par trenzados. Es decir, con esto yo reviso si el par verde-blanco transmite correctamente, si el naranjo-blanco, lo reviso y veo si tengo corte o tengo una transmisión errónea, ¿ya? Por lo tanto, hay que seguir esas normativas. Bien, tenemos varias desventajas del cable UTP. Lo posible, tratar de no elegirlo, ¿ya? Si no se dan las condiciones económicas, no tengo otra opción igual de usarlo, pero siempre elegir el STP es lo posible, por normativa. Ahora, no solamente existe el UTP y el STP, sino que tienen subcategorías. Entonces, hay categorías de cada uno. Por ejemplo, si tenemos el cable UTP, tiene categorías. Y eso tiene que ver con las calidades y velocidades de transmisión, ¿ya? Entonces está el cable UTP, categoría 3, está el cable UTP, categoría 5, está el cable UTP, categoría 6, y está el cable UTP, categoría 7, ¿ya? Categoría 3, 5, 6 y 7. ¿Y en qué se diferencia cada categoría con otra? Obviamente en las propiedades físicas que tiene uno con el otro. El más barato, el cable categoría UTP 3, ¿ya? Baratísimo en cuanto a por metro, ya estamos hablando de 60 pesos el metro, 50 pesos el metro, y así van subiendo los precios según la categoría, ¿ya? ¿Qué cambian un cable con el otro? Si bien son UTP, logran mayor estabilidad y velocidad un poco mayor, y algunos tienen algunas propiedades químicas diferentes. Por ejemplo, entre las propiedades químicas que tienen los cables, según las categorías más altas, como las categorías 6 y 7, tienen, por ejemplo, un material que hace que sean antiinflamables, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si hay un incendio, esos cables no generan fuego, no se derriten, no como el plástico común, que si usted pone una botella plástica cerca de fuego y genera una bola, ¿cierto? Estos no. Ahogan en cierta forma la flama de fuego, ¿ya? Para evitar incendios. Ahí está el conector UTP o STP, que es el conector también llamado RJ45. Es un conector estándar, por lo tanto, para los dos cables es el mismo conector, ya que se los mostré también por ahí. El conector RJ45. Hay conectores plásticos y conectores metálicos, también ahí cambia el precio, y son los que nos permiten a nosotros, según una norma, hacer el cable e insertarlo en el conector. Ahí se ve, aprecia que están un cable, ¿cierto?, de cobre con los 8 hilos insertados correctamente, según una norma. Y eso también tenemos que ver lo que son los colores. No todos los colores son iguales, ¿ya? Algo hacen los colores, que son estos, ¿ya? Ahí tenemos, ya para terminar, la norma de colores, y esto es importante que la manejen, ¿ya? Hoy día vamos a ver hasta lo que es cable UTP, ¿ya? Hasta ahí vamos a la norma UTP. Hay dos normas. Una norma para poder hacer correctamente un cable, ya sea UTP o STP, ¿ya? Para ambos es lo mismo, es la llamada T568A y la otra es la T568B. Comúnmente, ¿cierto?, para el resto de los mortales se le llama también norma A, norma B, más sencillo. Para nosotros es la T568A, T568B. Ahora, cada norma define cuál es el orden de colores con que vamos a hacer un cable, ¿ya? Entonces, esto se hace mirando el conector de red, como está en la fotografía, se está mirando con la patita de seguridad hacia abajo, es decir, estoy mirando el conector y comienzo a ordenar los cables, ¿cierto?, de la siguiente forma. Para la norma A, el primer pin, ¿cierto?, me está indicando que el color, o el primer color, tiene que ser el blanco-verde, después el segundo va a ser el verde, luego el naranjo-blanco, luego el azul-blanco, naranjo, blanco-café y café. En ese orden, del 1 al 8. Entonces yo ordeno los cables del par trenzado, UTP o STP, y lo inserto en el conector según esa norma de colores. Si yo lo inserto en esa norma, estamos hablando que estoy haciendo un conector de tipo A, ¿cierto? Ahora, si tomo el otro extremo del cable, supongamos que tengo mi primer cable hecho, ¿ya?, y hago el orden de colores según la norma A, voy a tener el conector con el cable blanco-verde, ¿cierto?, verde, naranjo-blanco, y en ese orden de izquierda a derecha, como se aprecia en la foto. Y si el otro conector
el otro extremo del cable, un cable de 30, 40, 20 metros, lo hago de la misma forma, ¿cierto? Con la misma norma A, blanco-verde, verde, naranjo-blanco. Estoy hablando que estoy haciendo un cable de tipo derecho, ¿ya? Entonces, para nosotros, un cable derecho, o también llamado directo, es un cable que tiene en ambas puntas la norma A y la norma A. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de un cable derecho, usted se va a acordar de la norma, va a decir, para hacer un cable derecho, un conector tiene que ser con ese orden de colores y el otro con el mismo. Es decir, si yo este cable lo miro y empiezo a ver el orden de colores que tiene, me doy cuenta que son iguales. Blanco-verde, luego viene verde, blanco-naranjo, y miro el otro conector y también blanco-verde, ¿cierto? Verde, blanco-naranjo. Son exactamente iguales, por lo tanto es un cable derecho. ¿Ya? Y los cables derechos se utilizan, como se explica ahí, o cable directo también, se utilizan cuando queremos nosotros conectar equipos de distintas capas. Por ejemplo, un PC a un PC a un switch, ¿ya? Un PC a un hub, ¿ya? Yo puedo hacer la punta o punta AA o puedo hacer punta BB. Es decir, cuando hablamos de cable derecho significa que las dos puntas son iguales, ¿ya? Por lo tanto, el cable derecho también podría ser AA o también podría ser BB. ¿Ya? Que sean iguales, eso es lo que importa. Por eso se dice que los dos extremos son iguales. Claro, ahora viene, eso es para hacer una conexión entre un equipo y otro que sean de distintas capas. Un PC a un switch, por ejemplo. Ahora, hay otra norma que aparece ahí, que se define, que es la norma B. O también para los cables cruzados. ¿Qué es un cable cruzado? O un cable crossover. Un cable cruzado es cuando yo tomo un extremo y hago una norma, por ejemplo, norma A en esta punta, pero el otro extremo lo hago con la norma B. Y si me fijo, la norma B es diferente el orden de colores. Comienza con el pin número 1, que es blanco-naranjo, luego sigue con naranjo, luego blanco-verde. No son iguales, ¿ya? Son invertidos. Y cuando tengo, ¿cierto?, una punta, un extremo con la norma A y otro extremo con la norma B, estoy hablando que tengo un cable cruzado, ¿ya? Y cuando se ocupan los cables cruzados, se ocupan para conexiones de dos dispositivos iguales. Es decir, de un PC a otro PC, cable cruzado. De un switch a otro switch, cable cruzado. O sea, yo podría hacer una red punto a punto entre dos computadores, transferir archivos entre ellos, pero con un cable cruzado. Por lo tanto, tendría que hacer un cable que tuviese la norma A en un extremo y el otro extremo con la norma B. ¿Bien? Ahí está la diferencia. Cable derecho, dos puntas iguales. Norma A o B. Cable cruzado, una punta con la norma A, otra punta con la norma B. ¿Ya? Esa es la diferencia. Es como pregunta, ¿cuál es la más usada? La más usada de ambas es la norma, ¿cierto?, de cable derecho. El que más se usa, el más común es cable derecho, porque el cable cruzado se ocupa poco, o se le da poco uso. Por ejemplo, si yo tengo un laboratorio de computación, quiero hacer un laboratorio de 30 computadores, que los voy a conectar a un switch, voy a necesitar 30 cables derechos para conectar cada computadora al switch. Pero en cambio, si quiero conectar ese switch del laboratorio a otro switch, necesito un cable cruzado. Por eso es más común usar los cables derechos, porque conecta los dispositivos de usuario. En cambio, los cables cruzados se ocupan para dispositivos intermediarios. Entonces, ahí hay una diferenciación. ¿Ya? El más común o el que más se necesita, el cable derecho. ¿Ya? El cable cruzado se ocupa, pero en menor cantidad. Entonces, por eso la norma ahora, la más usada sería la AA. ¿Ya? Igual, si usted hace un cable BB, también es un cable derecho. Lo importante es que las dos normas se cumplan en las puntas. Pero la más usada de todas es cable derecho, norma AA, en ambos extremos. Luego ocupan los testers, ¿cierto?, los chequeadores, para analizar si su cable quedó correctamente hecho y verificar que en este caso con los testers uno revisa que en un extremo conecto el cable, ¿cierto?, lo conecto en una punta y en el otro extremo también lo conecto, ¿ya?
Entonces, cuando chequeamos los cables con estos verificadores de cable o cable tester, me voy a dar cuenta que las luces van a encender en un sentido y la otra punta encienden igual, por lo tanto es un cable derecho. ¿Ya? Si yo enciendo el tester y en una parte el tester enciende en una forma y acá encienden en forma diferente, estamos hablando de un cable cruzado. Entonces, eso yo lo puedo ver con un tester, pero si lo aprecio visualmente también los puedo diferenciar. Claro, importante que todos los cables tienen que topar el fondo cuando se hacen. De eso lo vimos en la foto, ¿ya? En el conector, cada hilo o cada color tiene que topar el fondo del conector para que generen conectividad. De lo contrario, no funcionan, ¿ya? No hacen contacto eléctrico. Pero eso es la parte más física, es con la práctica, ¿ya? Lo importante es que aprendamos ahora, como estamos viendo en la parte teórica, la norma de colores, ¿ya? El resto de hacer un cable ya tiene un poquito más de estrés y trabajar en ello, es parte más manual, ¿ya? Que cuesta hacerlo en un principio, la segunda vez, cada vez se le hace más fácil. Pero si no me aprendo las normas, ¿cierto? No me resultaría muy bien o muy bien hecho un cable. No es que yo le ponga cualquier color y en el orden que sea, hay que seguir los estándares. Jóvenes, ¿estamos listos? ¿Estamos listos con la clase hoy día? Lean la clase 4, lean el capítulo porque lo que viene después es fibra óptica y viene después medio inalámbrico. Ya estamos, con el cobre estamos listos con las normas, ¿ya? Lean las otras dos partes que vienen a continuación. Bien, viernes continuamos revisando lo que es las capas físicas. Vamos a seguir revisando fibra, ahí vamos a pasar después al aire, nos quedan todavía la clase del viernes, nos queda el lunes todavía. La idea es revisar por una clase un medio físico, ¿ya? Y hacer laboratorios también. Pues la idea es que el viernes hagamos un laboratorio en Packet Tracer donde mezclemos tecnologías, por ejemplo, la fibra con el cobre, instalar las tarjetas de red, ¿cierto? Ver cuáles son en los routers, para hacer un laboratorio, entre comillas, práctico, ¿ya? Vean los ejercicios, vean los que les mandé, lean la materia, para ir, ¿cierto?, avanzando en el curso. Listo, jóvenes, estamos bien por hoy día. Atento en un rato más, el video lo voy a publicar. El video de la clase, la materia ya está subida al aula virtual, está publicada para que ya la bajen. Bien, nos estamos viendo, que estén bien. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Hola, Chao. Chao. Chau.